Octavio Paz decía, si México nace en el siglo XVI, hay que convenir que es un hijo de una doble violencia imperial y unitaria, la de los aztecas y la de los españoles. El 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlán y se establecen los españoles en lo que ahora es conocido como Ciudad de México. Y bueno, el virreinato de la Nueva España creó la Ciudad de México precisamente, situada en la parte meridional de la Cuenca de México. Bueno, una vez realizada la ocupación de Tenochtitlán, los españoles impusieron una sociedad de conquista, derivada de su lucha militar, donde se pretendía establecer una organización jerárquica fundada en logros y participación militar de este nuevo mundo. Y bueno, es así como surgen las encomiendas, institución creada en las Antillas para facilitar el control particular de las instituciones indígenas, así como la evangelización. En pocas palabras, resultó como un mecanismo efectivo de control político del grupo español. La estructura del gobierno de la Nueva España era encabezada por el rey de España, quien era la máxima autoridad y lo representaba el virrey. Fue dividida en 5 ramas: el gobierno, militar, eclesiástica, de justicia y la de hacienda, que exceptuando la eclesiástica se ejercía en 3 niveles: la del virreinato, que eran las audiencias, el de provincias o distritos, que son las alcaldías, y el nivel local, que eran los indígenas. La sociedad novohispana se integró mediante la fusión de indios, europeos y negros, principalmente. Después vienen los mezclados, que eran indígenas con europeos. Formaron las castas y, bueno, sus hijos, digamos que formaban la parte más útil de la población, ya que eran hábiles trabajadores en las minas y en el campo. Eran también, no sé, educados para ser criados de confianza y, bueno, eran una parte importante del núcleo en las milicias. Yo les voy a hablar del derecho indiano y derecho novohispano. El derecho indiano es el conjunto de normas jurídicas aplicables en las Indias, o sea, los territorios de América, Asia y Oceanía dominados por España. En él se comprendían los siguientes 3 puntos: las normas creadas especialmente para las Indias, conocido como derecho indiano propiamente, o derecho municipal; el derecho castellano utilizado a falta de disposiciones oficiales, y el derecho indígena propio de los aborígenes. Si bien la mayor parte de las normas estaba contenida en leyes, sería erróneo pensar que todo el derecho indiano fue creación de la legislación. Las conductas también eran reguladas por costumbres, por el reiterado estilo de fallar de los tribunales, jurisprudencia, y en medida muy importante por la literatura jurídica, o sea, los estudios realizados por los expertos en derecho. En 1635, Antonio de León Pinelo entregó al Consejo de Indias una recopilación que contenía 7.308 leyes, principalmente reales cédulas, que habían sido elegidos de las numerosas cédulas que la corona castellana había dictado para el buen gobierno del Nuevo Mundo. En 1680, después de múltiples discusiones, revisiones y aún incorporándole más disposiciones, fue promulgado por Carlos II para regir en todos los dominios de ultramar de la corona castellana con el nombre de Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Esta legislación era muy abundante por el estilo castellano de legislar, que era casuístico, y por la necesidad de la corona de organizar un mundo nuevo. El casuismo, como técnica para legislar, procuraba una solución justa para cada situación concreta. Incluso después de haber sido dictada una disposición, podía ser suspendida en su aplicación, suplicándole al rey su modificación o derogación, con algunas excepciones. Cuando la corona tomó en cuenta que estaban cometiendo abusos contra los aborígenes, empezó a dictar una nueva ley normativa que los favoreciera. Así se crearon las leyes de Burgos y las leyes de Valladolid, de 1512 y 1513 respectivamente, donde se establecía, entre otras cosas, un horario de trabajo, habitación, alimentación, protección a menores y a las embarazadas. Desde los reyes católicos en adelante, se procuró crear un sistema político, económico y religioso que correspondía a su concepción absolutista del poder, lo que requería una abundante legislación que se centra en el derecho privado. También hay una ley promulgada en América llamada Ley Criolla, donde hubo reales provisiones y acordados.
emanados por las reales audiencias. Además de la ley, tiene importancia jurídica la costumbre, como el común actuar de los hombres, concebido jurídicamente obligatorio, constituye un patrón de conducta a seguir. El reconocimiento del derecho aborigen quedó consignada en la recompilación de leyes de las Indias. Bueno, yo les voy a hablar de los principios rectores de la administración indiana. Estos principios son fundamentales por el hecho de que crean una unificación en el sistema político administrativo. Estos principios son 7, pero yo solamente me voy a enfocar en algunos, como lo son la delegación de funciones. Este nos dice que hay un poder supremo o una soberanía, la cual radica en el Dios mismo, y este se la da al monarca, el cual ya después puede ejercerlo ante el pueblo. La otra es la acumulación de competiciones, en la cual se encuentra la delegación, la justicia, la guerra y hacienda. La delegación se encarga de crear paz entre los pueblos para que lleguen a un buen común. La justicia se divide en 3, que es la conmutativa, la legal y la distributiva. La conmutativa es para que lleguen a un bien por medio de un contrato de compraventa. La distributiva es de que todos tienen que llegar a lo mismo, o mejor dicho, que cada quien tiene lo que se merece. Y la legal es para las personas que trabajan bajo el mandato de la corona. Otro es la venta de oficios. Esta práctica se puede hacer, pero necesita algunos requisitos, los cuales son que la venta sea bajo la corona, y por eso mismo se tiene que hacer una subasta. No se incluirán cargos que impliquen jurisdicción. Se podrá comprar un cargo y después renunciar a él. No se venderá estos cargos a algunos pueblos. Él puede renunciar, la persona que lo compre puede renunciar al cargo cuando él quiera, y el comprador debe pagar el impuesto, que consiste en medio año de su sueldo. Y quien compraba el cargo tenía derecho a comprar honorarios y costos por las delegaciones que se efectúan en función de su ejercicio. Y por último, el último punto que voy a tocar es el del principio y control de supervisión. Este nos dice que hay como en los puestos hay como pesos y contrapesos para que todo esté más controlado y no haya un mandato de dictadura. El gobierno temporal y el gobierno espiritual, y dentro de este hay unos subtemas, el primero es el patronato de la Iglesia de Indias. Podemos sostener que el derecho al real patronato fue la piedra angular sobre la cual tanto la monarquía portuguesa como la española construyeron sus sistemas de gobierno. Pues si bien la prerrogativa patronal poseyó un carácter de privilegio papal con fines religiosos, lo que observamos es que una vez integrado el patronato en sus sistemas de gobierno, fue utilizado para dominar, excluir y defenderse de cualquier amago de intervención extraña en sus reinos. En particular, para impedir al Papa su intromisión en los asuntos internos de sus reinos y, sobre todo, de las Indias. En estas circunstancias, los monarcas ibéricos impusieron sus programas de actividades en esta área de acuerdo con sus propios intereses políticos. El derecho a patronato consistió en la prerrogativa real de la presentación ante el Papa de los candidatos a ocupar cargos eclesiásticos, obispos, canónigos o párrocos, a cambio de lo cual los monarcas adquirían la obligación de construir iglesias, dotarlas y también proveer misioneros que estuvieran dispuestos a evangelizar a los indígenas de las regiones recién descubiertas. Quien le dio forma y espíritu al patronato hispano moderno fue Fernando de Aragón, o también conocido como Fernando el Católico, para quien era fundamental hacerse con la mayor cantidad de atribuciones pertenecientes al orden clerical, garantizando así la estabilidad y seguridad de su corona. Con este objetivo, impulsó una política centralizadora y absorbente que logró grandes avances en este aspecto. Fue Fernando el que se preocupó por trasladar las concesiones patronales a la situación particular de Indias.
Ok, las pretensiones del monarca Fernando Católico consistían en 3 temas fundamentales: el derecho de presentación, los diezmos y el derecho de fijar los límites a las diócesis. Como siguiente punto tenemos la evangelización. La evangelización en la Nueva España fue un proceso histórico que implicó, mediante la predicación, enseñanza e implantación de la fe católica en los territorios de la Nueva España y la transmisión de cultura occidental. En el caso de Nueva España, la enseñanza de la religión fue una necesidad primordial al tener enormes núcleos de población en Mesoamérica con un grado avanzado de religión, así como estados teocráticos y prácticas opuestas a la religión occidental como los sacrificios humanos y la poligamia. Millones de indígenas tenían que ser adoctrinados en el catolicismo por la monarquía hispánica para 3 fines fundamentales. El primero era la salvación eterna, luego el credo católico y su integración en los usos occidentales. En este proceso, algunos de los protagonistas eran los frailes de las llamadas órdenes mercantiles, en las cuales, además de atender la espiritualidad nativa con notables soluciones y métodos, intentaron implementar entre las cantidades ingentes de indígenas mesoamericanos el estilo de vida europeo. Algunos de estos franciscanos más importantes fueron Ganes, también estuvo Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo de México, elevado más tarde a arzobispo, y él luchó contra algunas de las creencias indígenas, destruyendo así muchos templos y códices indígenas. Jugó un papel importante en la aparición de la Virgen de Guadalupe para atraer a los indígenas hacia el catolicismo. Como otro personaje aquí sería Vasco de Quiroga, hidalgo castellano. Se asentó en Pátzcuaro y más tarde en Valladolid. Él fundó el Colegio de San Nicolás Obispo y fundó las plantas de artesanos y campesinos, por lo que fue llamado Tatabasco por los indígenas purépechas. También tenemos a los dominicos, que fueron la otra orden importante que se estableció en el virreinato, con poco tiempo de diferencia de los franciscanos. Llegaron hacia el 1526 y se establecieron en Oaxaca y Chiapas. Bartolomé de las Casas presidió esta organización religiosa durante su estancia en Nueva España y en 1542 escribió al rey informándole acerca de la situación de los indígenas en Nueva España. Entonces esas cartas que más tarde él las recopiló para usarlas en su texto Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Los pueblos indígenas fueron en principio hostiles a la nueva doctrina y muchos de ellos se negaron a aceptar que la religión católica era la oficial o la única. Entonces los frailes se encargaron de la labor evangelizadora y educativa. A la vez integraron valores de México prehispánico. Y la Inquisición fue establecida en 1571, a semejanza de la española, que vigilaba y reprimía las manifestaciones contrarias a la religión, llevando muchas veces a sus sentenciados a la pena capital. Ahora, la jurisdicción eclesiástica. Se ejercía mediante 3 tipos de jurisdicción: la eclesiástica común, la eclesiástica en sus señoríos y la Inquisición. De la Inquisición ya hablamos. Entonces, la jurisdicción eclesiástica común actuaba en lugares de realengo, como de señorío en razón de las personas o clérigos, como en razón de la materia. En ambos casos se tendía a tener una interpretación expansiva de los asuntos en los que se pretendía ser completamente competente en el tribunal eclesiástico. Ahora, las casas de contratación, o también conocidas como lonjas, eran establecimientos destinados al control de la actividad comercial, el tránsito de personas y expediciones entre España y América. Registraban todas las mercancías que circulaban entre España y América e intervenían en los juicios comerciales. Una de las más importantes fue la Casa de Contratación de Sevilla, a la cual se le alude a la audiencia real erigida en 1503 por los reyes católicos. Tan pronto como se estableció y empezó a florecer el comercio de los reinos peninsulares con los de las Indias, para perpetuarle en el puerto de Sevilla. Se compuso primitivamente de un presidente, 3 oidores, un fiscal, 4 oficiales, un contador, un tesorero y un factor, que se dividían en 2 salas, una de gobierno y otra de justicia. Conocía de todos los negocios relativos a este tráfico y navegación, de las causas de comicios, de las criminales y así de hurtos como de los demás delitos y excesos que se cometían en los viajes de ida y vuelta.